IlustraPro, el podcast de Ilustrando Dudas. El espacio sonoro que te brinda información y asesoramiento sobre la profesión de la ilustración. ¡Y buen rollo! Por IoBru. Muy buenas IlustraPros, ¿cómo estamos? Bienvenidas, bienvenidos al podcast de hoy. Una semana más vamos a continuar, quedan unos poquitos programas hasta que haga un parón. No sé si llamará esto temporada porque he hecho tropecientos programas, pero bueno, sí, hasta que vuelva a continuar. No lo voy a llamar temporada porque ¿pa' qué? Bueno, espero que estéis bien, han pasado muchos días, ya sabéis que me siento muy rara cuando hago esto en vez de diario como semanal, pero pienso que habría sido locura total, aunque a lo mejor cuando lo retome sí que me pongo un poco a saco otra vez. La verdad es que me lo he pasado demasiado bien. Bueno, ya veremos. Aquí ando pensando en voz alta, como veis. Bueno, vamos a empezar por las respiraciones, por esas 3 respiraciones para sintonizarnos y ponernos en el momento presente. Así que vamos allá. Como veis, hoy me he dado permiso para hacer incluso las respiraciones más profundas porque lo venía necesitando. Ahora sabréis por qué. Antes de hablar de ver de qué vamos a hablar hoy, pues os voy a comentar qué fue lo que hablé en el último programa, por si a lo mejor pues no lo escuchasteis. Fue un programa, espero que interesante, sobre por qué resulta tan complicado valorar correctamente y poner precio a nuestro trabajo de ilustración. Es un tema que es el mayor dolor de cabeza de todos los ilustradores profesionales. Es un tema que además te acompaña, una duda que te acompaña como forever and ever, y simplemente pues te tienes que hacer su amigo y tienes que convivir con ella, ¿no? Y poco a poco pues buscar soluciones, pero digamos que no hay una manera de simplificar el tema de poner precio y valorar correctamente nuestro trabajo. Entonces, si es un tema que a ti también te perturba, que te preocupa, que te genera dudas, pues te recomiendo que lo escuches para que puedas comprender al menos qué es lo que lo vuelve tan difícil, por qué es tan complicado, y a partir de ahí pues que puedas poner solución, ¿vale? Poco a poco. Así que, bueno, espero que os resultara interesante. A mí siempre me sabe mal hablar de ese tema porque me gustaría poder dedicar 10 horas a explicaroslo en profundidad y que lo entendierais perfectamente. Al final lo hago en el curso Soy Ilustrador y ahora qué, ¿no? Pero igualmente nunca siento que sea suficiente porque siempre tenemos dudas, siempre es un proceso ahí complex. Bueno, pero vamos al tema de hoy, no nos liemos. Creo que el tema de hoy se da por 2 grandes razones. La primera es porque este programa es un culo veo, culo quiero, ¿vale? Porque Andrés del podcast El Club del Dibujo publicó esta semana pasada un programa muy interesante sobre la salud mental, la ansiedad y la depresión en los creativos, ¿no? Que sufrimos los creativos. Y además sucede también que justo llevo unos días sufriendo unos niveles extremadamente altos de ansiedad, incluso a punto de llegar a tener no me funciona en el cerebro, pues a tener crisis, a tener ataques de ansiedad, pero que gracias a que llevo muchos años lidiando con este tema, pues lo he podido gestionar bien, con tranquilidad y sin problema, ¿no? Pero digamos que el que hayan coincidido estas 2 cuestiones me ha hecho querer aportar mi granito de arena a este tema, porque también llevo muchos años investigando sobre esto para entender por qué precisamente a las personas que somos creativas y que nos queremos dedicar a esto como profesión nos afecta tanto. O sea, es como una epidemia realmente.
y creo que sí que he encontrado causas muy interesantes, y además creo que os lo puedo presentar, aunque sea de una manera muy superficial, que no va a dar respuestas realmente, pero de nuevo sí que va a poner un poco de orden en esta cuestión. Entonces, pues por alusiones me gustaría aprovechar y complementar el podcast, el programa de Andrés, y añadir un poquito, pues eso, ¿no? Mi visión, que de nuevo es curioso porque es verdad que este tema no se habla absolutamente nada, se habla muy muy poco. Yo siento que, por ejemplo, desde Reino Unido sí que la Asociación de Ilustradores ha metido mucha caña a este tema, porque también eso, como que cada vez hay más incertidumbre, el mundo es más complicado, entonces cada vez es algo que nos afecta más o nos condiciona más o nos hace más daño. Pero más allá de eso, yo no he visto que haya formación, que haya más información, que se normalice este tema, porque al final también la razón por la que no se habla es porque es muy tabú, es porque creemos que todas estas cuestiones, ¿sabes? Es como que están muy mal vistas. Y yo siento que estamos muy lejos ya de eso, pero aún así hay mucha gente o muchas culturas en las que sí es cierto que está tan mal visto que nadie lo habla y hay mucha reticencia a darle espacio en nuestra vida, ¿no? Digamos. Entonces, claro, por ejemplo, a pesar de que es un tema eso tan controvertido y tan tabú y tan escondido y tan mal visto, etcétera, yo muy rápido llegué a la conclusión de que es fundamental que uno de los primeros pasos que demos si nos queremos convertir en ilustradores profesionales o en creativos profesionales en general, o en artistas, que le demos importancia y que lo trabajemos, porque si no, todo ese proceso de convertirnos en profesionales se convierte en una lucha contracorriente muy sufrida que provoca que no tenga sentido que hayamos decidido dedicarnos a esto porque lo sufrimos tanto. O sea, algo que disfrutábamos tanto y de repente en el momento que queremos que sea nuestro trabajo se meten ahí tropecientas movidas que provocan que lo suframos en vez de disfrutarlo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Yo creo que esta decisión solo tiene sentido si conseguimos disfrutar del camino. Pero bueno, ahora después voy a profundizar más. La cuestión es que yo, por ejemplo, en el curso Soy Ilustrador y Ahora Qué, una de las primeras cosas que hablamos y que tocamos es todo esto. Porque además, simplemente comprendiendo cómo funcionamos, ya se neutralizan muchas de esas movidas. Entonces, de repente te quitas un peso de encima impresionante. Así que no me enrollo más y voy a ir directamente a hablaros de este tema, digamos, a presentarlo, ¿vale? Igualmente, me gustaría recomendaros una charla que publiqué en YouTube, que está en YouTube, que se llama ¿Quién es nuestro peor enemigo a la hora de convertir nuestra creatividad en profesión? Es una charla que intenta poner este tema de relieve, que le demos importancia, que le demos la importancia que tiene, y fue como la primera vez que conseguía hablar de esto a mucha gente a la vez, y la verdad es que me gustaría seguir tocando este tema, dando charlas y explicándolo más en profundidad, porque sí es fundamental. Así que para no repetir lo que dije en la charla, os animo a que la veáis. Por supuesto, escuchad el programa del Club del Dibujo, que también os vais a sentir súper identificados. Y bueno, y yo eso, hoy solamente voy a compartir las causas que yo he descubierto que provocan que tantos de nosotros suframos esto a unos niveles pues muy altos, muy intensos. Entonces, me gustaría empezar analizando la realidad en la que vivimos, en la que hemos nacido, ¿vale? En la que nos movemos, porque al final siempre todo lo que nos sucede es un juego de lo que hay fuera y de lo que hay dentro de nosotros. Entonces, vamos a empezar por la parte de fuera. ¿Cuál es la realidad en la que vivimos? Pues vamos a empezar, vale, yo obviamente no voy a analizar el mundo entero, voy a concentrarme pues Europa, América,
¿no? O sea, mundo occidental, la realidad en la que vivimos, pues todas las personas que escucháis este programa y yo. Entonces, vivimos en un mundo capitalista, que tiene un sistema capitalista, ¿vale? Hiperproductivo, que lo mercantiliza absolutamente todo y que además es individualista, es decir, que el individuo está siempre por encima de lo colectivo. Pero el problema es que estamos en un momento en el que este sistema que ha estado funcionando aproximadamente pues, durante los últimos a saco, yo diría que desde la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Es verdad que desde la industrialización, que es mucho más antigua, ya se empezó este proceso de cambio, pero digamos que desde la Segunda Guerra Mundial es cuando el mundo occidental empezó a poner estos pilares y a funcionar de esta manera, pero en plan heavy, ¿vale? ¿Y qué está pasando ahora? Pues que el mundo se está globalizando, es digital, estamos muy interconectados y eso está provocando que se estén generando muchas crisis, ¿no? Como que estos sistemas, estas fórmulas no estén funcionando, estén cortocircuitando y estén provocando que tengamos que ver cómo leches resolvemos todo esto. Pero digamos que esta es nuestra herencia, ¿no? ¿Qué es lo que está cortocircuitando todo esto? Pues lo digital, es decir, el mundo interconectado gracias a Internet, gracias a la tecnología y también la crisis medioambiental, porque queramos o no, se están produciendo muchos cambios a nivel medioambiental, a nivel meteorológico, a nivel tierra, ¿no? Nuestra tierra, el lugar en el que vivimos, y eso está afectando al sistema político, económico, social en el que vivimos. Bueno, no voy a entrar en esto porque son temas muy complejos, como ya sabéis, y lo que quiero es ir hacia donde me interesa, pero tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Entonces, a eso vamos a añadirle que a nivel profesional se está generando un cambio de paradigma brutal por todas estas razones que acabo de comentar. Hay mucha destrucción de trabajo y mucha creación de trabajo, pero todo esto se está produciendo de maneras muy turbulentas y eso provoca muchísima incertidumbre. Entonces, la constante a día de hoy a nivel profesional es la incertidumbre. Además, a nivel económico, creo que se está volviendo todo también cada vez más complejo, ¿no? Porque en general hay mucha precariedad, no nos han educado, o sea, a nivel educativo no nos han preparado para todo esto que está sucediendo ahora, entonces nos estamos encontrando casi todos sin recursos, los que creo que tenemos una capacidad de adaptación muy rápida o de aprendizaje, pues estamos intentando como encontrar esos recursos sobre la marcha. También los que tenemos una posición privilegiada para poder priorizar eso. Entonces, ese nuevo paradigma profesional, económico, es muy complejo porque nos han educado para un modelo que se está destruyendo. Y tenemos que ver por dónde tirar y por dónde creemos que se va a ir construyendo para ir adaptándonos a eso, pero lo que provoca por el camino es pues que a nivel económico pues que tengamos mal la historia, que a nivel profesional pues, lo mismo, que los trabajos que consigamos que sean precarios, que no nos paguen lo suficiente, que no nos den la suficiente estabilidad, etcétera. Como digo, a nivel educativo no nos han dado recursos para afrontar todo esto y además siento que además nos han vendido, o sea, nuestra sociedad desde los años 50, desde esa época en Estados Unidos en la que te vendían la comodidad, ¿no? y la búsqueda de la felicidad como el sumum de la vida, nos han forzado a tener que buscar la autorrealización y la felicidad, y si no lo haces es como que falta algo en tu vida, como que tu vida está mal, ¿no? Entonces
es una cuestión muy, muy compleja. Y esto, por ejemplo, lo trata una tipa que a mí me flipa, que se dedica a investigar y a tratar todo lo relacionado con las relaciones interpersonales, sobre todo enfocadas al trabajo y enfocadas a la pareja y la familia, pero al final hace un análisis sociológico y cultural de por qué hemos llegado a este punto, ¿no? ¿Por qué sufrimos tanta ansiedad? Pues básicamente porque el mundo nos ha vendido que tenemos que ser hiperproductivos, que tenemos que desarrollarnos como individuos muchísimo, y eso ha generado que dejemos lo colectivo, y tradicionalmente el ser humano ha funcionado cuidando lo colectivo. Es decir, que el bien común, el bien de la comunidad es igual al bien individual. Pero ahora ya no es así, ahora el bien individual está por encima del bien común, de lo colectivo. Entonces, claro, antes una comunidad te aportaba una serie de cosas que ahora ya no recibimos, que no disfrutamos. No, nos falta apoyo colectivo. Es como que desde la individualidad tenemos que conseguir llenar todos esos huecos o ser capaces de resolver un montón de cosas que antes resolvíamos gracias a una comunidad de personas, ya fuera un pueblo, un barrio, una familia. La sociedad estaba mucho más estructurada de esta manera y ahora ya no. Entonces, pues claro, todo esto cortocircuita y genera mucha presión, mucha presión. Como además vivimos en un mundo hiperproductivo que analiza o juzga a las personas según su capacidad de producir, de aprovechar el tiempo, la tendencia es a sentirnos muy mal si no estamos produciendo, si no estamos generando un impacto en el mundo o un impacto económico en nuestra cuenta de banco, o si no estamos ocupados. Parece que estar tranquilos, que tener una vida sencilla sea malo, ¿vale? O por ejemplo, la cultura del esfuerzo, el no esforzarnos. O sea, a lo mejor tener un trabajo que es sencillo, que nos permite vivir bien y tener esa vida tranquila, eso está súper mal visto ahora mismo, pensadlo. Entonces, bueno, creo que al final, en general, el mensaje que vamos recibiendo del mundo es que si tú no consigues ser feliz, si tú no consigues ser súper productivo, si tú no consigues desde el individualismo sentirte lleno, es porque no quieres, es porque no te esfuerzas lo suficiente y te deberías sentir mal al respecto. Entonces, claro, lo estoy simplificando mucho, ¿vale? Pero para que me entendáis, este es el mensaje generalmente que recibimos. Es como estamos todo el tiempo siendo impactados por información, por casos de éxitos que han conseguido lo mismo que a nosotros nos gustaría, que además muestran por redes sociales esa vida idílica en la que hacen lo que les gusta, ganan dinero con ello, tienen unas parejas extraordinarias o unas familias preciosas, se lo pasan súper bien siempre. Pues no es real, no es real. Esas personas también sufren muchísima angustia vital, muchísima ansiedad y muchísima presión, como todos. Y además, como veis, da igual que estemos en una situación más privilegiada, en la que no tengamos una preocupación enorme por las cuestiones básicas como un techo, como comida, como en una entrada de dinero. Hay muchísima gente que probablemente esté escuchando que sí sufra estas cuestiones, que no tenga garantizado todo esto y que aún así siente esa gigantesca presión de buscar la felicidad, de tener esa vida idílica, de conseguir que el trabajo sea lo que nos permita autorrealizarnos. ¡Ostras! Es que es tela marinera. O sea, nunca creo yo que, o sea, en ningún momento de la historia el ser humano se había provocado o se había generado, autogenerado tanta presión para ser de X manera o vivir de X manera o conseguir X cosas, ¿vale? Antes éramos mucho más básicos y ahora pues es mucho más complicado. Si sabéis inglés, por favor buscad las charlas de Esther Perel. Voy a ver si encuentro alguna y os la pongo en la descripción en el texto, en la cajita de descripción del programa,
porque de verdad que de repente escuchas una charla de ella. Hay una que es maravillosa y que creo que se llama algo sobre la inteligencia relacional y hace esta como presentación, ¿no? Esta explicación de por qué hemos llegado a esto y bueno, es que de repente ves la luz. He descubierto que esta mujer, encima de que habla inglés y francés, también está aprendiendo castellano y tiene alguna charlita en castellano que ha dado en México y tal, pero no sé si toca los temas o si explica estas cuestiones, que es lo que a mí más me interesa que sepáis. Entonces, bueno, ya buscaré, os lo pondré en inglés y ya pues, si vosotros queréis indagar más, pues indagáis. Entonces, ahora, en contraposición a todo esto que es lo externo, o sea, lo que nos rodea, el mundo... Ah, bueno, y se me ha olvidado comentar una cosa que es fundamental, perdón, que la he dejado para la última y se me estaba olvidando. ¿Cuál es la realidad cultural, social, en la que nos hemos criado, ¿no? En la que hemos nacido y en la que hemos aprendido, en la que nos hemos formado? Pues básicamente es un mundo que tiene ahora mismo una crisis de valores porque somos sociedades que generalmente, como os decía, hemos sido más colectivas. O sea, de hecho en Latinoamérica sigue siendo así y esto está generando mucha crisis. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Pues a que la familia es el núcleo, la familia o la zona en la que vives, ¿no? O sea, el pueblo, el barrio, tu calle, tus vecinos, ¿no? O sea, la familia suele vivir cerca, los vecinos o la comunidad también religiosa suele estar muy vinculada, ¿no? Y entre sí, y eso suele generar un colectivismo, una ayuda y un apoyo, ¿vale? Que ahora se está rompiendo porque digamos que en España yo siento que ya hemos avanzado en ese sentido, o sea, avanzado me refiero a que nos hemos alejado de lo colectivo y nos hemos ido hacia lo individual y en Latinoamérica se está empezando a vivir eso. Vais como unos años por detrás en ese sentido. Y entonces siento que vosotros estáis sintiendo mucho más ese conflicto, ¿no? De, es que yo quiero hacer X cosas, pero a mi familia no le parece bien y entonces, ¿qué es más importante? ¿El éxito de la familia o de la comunidad o mi éxito personal? Y entonces sufrís mucha más ansiedad y conflicto al respecto. En España también se sigue sintiendo, pero digamos que las familias ya han cambiado de modelo y ya digamos que las personas más jóvenes o los hijos de la familia no tienen que encargarse tanto de que la familia sobreviva o le vaya bien, etcétera. Ya no hay tanto apoyo o tanta interrelación, ¿no? Además, a nivel cultural, tanto en España como en Latinoamérica, está muy mal visto que nos queramos dedicar a la creatividad o al arte, ¿vale? O sea, normalmente está mal visto. No se percibe como algo bueno. ¿Por qué? Pues también porque tradicionalmente es algo que no ha garantizado la estabilidad económica. Entonces, pero claro, ¿cuál es la realidad ahora mismo? Que la incertidumbre es la constante. No van a existir los trabajos estables de toda la vida. Eso ya es muy raro que suceda. Y tenemos que empezar a asimilar que como juzga nuestra familia o nuestro entorno o nuestra sociedad lo que queremos hacer se basa en modelos que ya no funcionan. Entonces nos podemos liberar un poquito de eso, aunque luego a nivel familiar pues siga generando conflicto porque pues convivimos con la familia o con los amigos o con el entorno y bueno, pues nos cuestionan constantemente, ¿vale? Entonces, claro, nada de esto termina de ayudarnos a que nos sintamos bien una vez tomamos esta decisión de dedicarnos profesionalmente a la ilustración o a la creatividad y que vivamos ese proceso. Nos genera sufrimiento. Ahora sí voy a compartiros qué es lo que sucede por dentro, qué es lo que yo he descubierto que genera tanto dolor o tanta angustia o tanta inseguridad o tanto miedo, ¿no? Pues todas esas emociones que sentimos y que nos dificultan, que nos vuelven nuestros peores enemigos en vez de nuestros mejores amigos, que lo que debería ser, ¿no? Lo que es lógico. Bueno, en primer lugar, para empezar por el principio rollo Barrio Sésamo, decir que somos cuerpo, mente
emoción y alma, ¿vale? Yo lo entiendo así. Sé que, o puede que vosotros no lo veáis de esta manera, sobre todo con el tema alma. Bueno, como no vamos a entrar en tema espiritual, lo vamos a dejar ahí, que cada uno decida si considera o no, si siente o no que hay alma, que hay esa parte más espiritual o no. Una cosa es que esté, otra cosa es que la desarrollemos. Eso es lo que yo, o nos sintamos conectada con ella. Eso es lo que yo siento, lo que yo he descubierto y experimentado. Pero bueno, que obviamente esto queda como a juicio de cada uno. Entonces, partiendo de que somos cuerpo, mente, emoción y alma, ¿de dónde venimos? Pues venimos de un proceso en el que los seres humanos le hemos dado muchísima prioridad al cuerpo porque es lo que percibimos de forma más obvia. Es decir, o sea, yo me puedo tocar el cuerpo, yo ahora mismo me estoy tocando, ¿vale? Lo escucháis, ¿verdad? Que estoy aquí cacheteándome. Bueno, pero ¿qué pasa? Que tengamos cuerpo no significa automáticamente que sepamos cómo funciona nuestro cuerpo. O sea, tener cuerpo no nos da automáticamente un título de médicos, ¿verdad? Pues claro, esto mismo vamos a llevárnoslo hacia estas otras partes de nuestro ser, que no son tan obvias. Porque sabemos que tenemos una mente, un ente pensante que nos ayuda a funcionar, que nos habla, que nos permite hacer cosas y que además nos permite luego sentir, ¿vale? La emoción es otra cosa, pero ¿cómo conectan mente y emoción? Pues lo que pensamos es lo que luego nos hace sentir, ¿vale? O sea, lo que genera nuestra realidad, lo que la conforma, lo que la crea, siempre es nuestra mente, es nuestro pensamiento. Todo lo que pensamos lo sentimos, ¿vale? Por supuesto, el cuerpo también está conectado con la emoción. O sea, nuestro cuerpo siente, ¿vale? No piensa, nuestro cuerpo siente. Entonces, digamos que tanto cuerpo como mente nos lleva a la emoción. ¿Qué pasa? Pues que llevamos muy, muy poco tiempo investigando y descubriendo cómo funcionan tanto nuestra mente como nuestras emociones. Y bueno, el alma ya ni os digo, o sea, no tenemos ni pajotera idea. pero digamos que llevamos desde finales del 1800, más o menos, investigando sobre la mente y luego ya poquito a poquito y desde hace menos tiempo el tema de la emoción. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que la medicina occidental tradicional no ha sido capaz de darle el espacio que debería tener a la mente y a la emoción. Le da mucha más prioridad al cuerpo, a lo fisiológico, ¿vale? A lo que vive o sufre nuestro cuerpo y achaca la mayoría de cosas que nos suceden a cosas físicas, pero ahora ya se sabe perfectamente que la mente tiene un poder, igual que la emoción, gigantescos para que suframos cosas a nivel fisiológico. O sea que todo está muy interconectado entre sí, ¿vale? Y que si sufrimos algo relacionado con nuestra mente o relacionado con nuestras emociones, va a afectar a nuestro cuerpo, igual que estar mal físicamente, ¿vale? Tener un problema fisiológico nos afecta emocional y mentalmente. Creo que a día de hoy esto es una obviedad, ¿vale? Pero los mensajes que recibimos, la educación que recibimos, no le da importancia a esto. O sea, no, digamos que la información que recibimos de fuera, del mundo, la educación que hemos recibido desde nuestra familia, del colegio, o sea, hemos recibido cero educación en gestión de nuestra mente y en gestión emocional, en inteligencia emocional. O sea, ¿quién de vosotros ha aprendido a que vuestra mente sea vuestra herramienta y no al revés? ¿Quién ha aprendido a saber interpretar nuestras emociones para
quitarles importancia y que no nos dominen. Al final lo que sucede con todo esto es que somos completamente esclavos de nuestra mente y de nuestras emociones y somos reactivos a ellas en vez de que nuestra mente y nuestras emociones, o sea, que nuestra mente sea nuestra herramienta para vivir y para gestionar la vida y que nuestras emociones nos ayuden a saber qué está pasando, pero que no nos dominen, que no nos condicionen y nos hagan sufrir. Entonces, bueno, como veis, esta es un poco la base de la situación en la que nos encontramos todos nosotros, ¿vale? Porque en general, a nivel cultural, a nivel social, a nivel educativo, a nivel económico, a nivel político, a nivel, como os decía, ¿no? A todos estos niveles sí que compartimos, ¿no? Una fórmula, aunque luego dentro de cada país, dentro de cada familia, dentro de cada realidad, etcétera, pues cambie. Entonces, a mí personalmente pues no me gusta mucho hablar del tema de denominar esto como salud mental, porque creo que está muy conectado a esa manera que tiene de ver la medicina occidental tradicional todo esto. Y a mí, salud mental, pues se me queda muy corto. Porque ¿dónde está la salud emocional? ¿Dónde está la salud espiritual? ¿Dónde? O sea, al final salud mental, en teoría, pues engloba solamente a la mente. Y por tanto se sigue dejando dos patas de una mesa, y aquí me estoy copiando de Andrés, de lo que dijo Andrés en su programa, dos patas de una mesa que necesita sostenerse, al menos con tres, ¿vale? Y aquí me gustaría que pues fuerais al programa de Andrés, al Club del Dibujo, y escucharais el programa, porque lo que comentaba de una manera diferente, refiriéndose a otra cosa, ¿no? Pero que la vida se compone siempre como de 4 cosas muy importantes, igual que nosotros, siento yo, nos componemos de 4 elementos, y si fallan demasiados, la mesa pues no se aguanta, no se sostiene. Entonces, de ahí que sea súper importante buscar constantemente el equilibrio. Pero claro, yo creo personalmente que ese equilibrio se consigue a través del autoconocimiento, de hacer un trabajo de autoconocimiento. Entonces, creo que es un viaje, es todo un viaje, es un tema que asusta, porque ya sentimos que la vida, perdón, me ha dado hipo, que la vida es bastante complicada como para encima tener que empezar este máster, ¿no? En conocernos a nosotros mismos, en entender qué nos pasa por dentro, en entrenar a nuestra mente, en todo eso, ¿no? Pero yo os digo que al final el objetivo es dejar de sufrir tanto y poder vivir lo que sea que nos venga desde una tranquilidad y desde un lugar muy diferente. Es que tampoco me gusta hablar de felicidad, porque no creo que nuestra vida haya de... O sea, es que, a ver, yo entiendo la felicidad como lo contrario a sufrir, ¿vale? Pero no necesariamente tiene que ser disfrutar absolutamente de todo siempre. Significa ausencia de sufrimiento para mí. Esto es algo que me ha costado mucho entenderlo, he tardado muchos años, y creo que ha sido un gran descubrimiento, porque sentía muchísima presión de estar disfrutando todo el rato y siempre haciendo cosas guays y no sé qué, y no dando espacio a las emociones negativas, y porque tú puedes sentir cosas que son negativas, pero puedes no sufrirlas. Ahí está la clave. Y todo esto se consigue pues a través de ese autoconocimiento, de ese entrenamiento y de buscar ayuda y que otras personas te expliquen cómo hacerlo, porque igual que no venimos con un título de médicos por el hecho de tener un cuerpo y no tenemos ese libro de instrucciones, y también para que nuestro cuerpo funcione bien necesitamos cuidarlo, mantenerlo,
prestarle atención e incluso aprender cosas sobre él, pues por ejemplo sobre nutrición, sobre cómo alimentarnos, sobre un montón de cosas, pues sobre el tema de la mente y de la emoción, lo mismo. Tenemos que prestarle atención, dedicarle tiempo, formarnos, entrenarnos, cuidarnos y si sentimos que lo necesitamos, que yo os diría que todos lo necesitamos porque no tenemos ahora mismo las herramientas ni el conocimiento para hacerlo solos y nos falta perspectiva porque estamos dentro de nuestra cabeza, es que es muy difícil. Entonces, obviamente, porque nuestro cuerpo sí que lo vemos un poquito más, nos podemos mirar en un espejo, pero ¿tenemos algún espejo para nuestra mente, para nuestras emociones? Al final la vida, ¿no? Nuestro entorno, las personas con las que nos relacionamos son ese espejo, pero no lo vemos de forma tan clara si no sabemos ver, si no nos han dado esas gafas para ver. Entonces, yo creo que es fundamental buscar ayuda y que otras personas nos expliquen y nos den herramientas para poder hacer ese entrenamiento, ¿no? Ese aprendizaje. A todo esto, si no estaba la cosa ya complicada, que yo creo que bastante, y esto es algo que vivimos todos, como os digo, y da igual la realidad económica, social, el país en el que hayamos nacido, etcétera, las complicaciones de vida que podamos tener o no, o sea, todas estas cuestiones nos suceden a todos y las sentimos todos, por tanto el nivel de presión así de base ya es muy alto, ya es muy alto. Hay personas que consiguen de manera bastante intuitiva ir más o menos gestionando estas cosas lo mejor que pueden, pero aún así yo os digo que sufrimiento hay, angustia hay, y es algo que nos pasa a todos aunque no lo hablemos. Pues para añadir así como la guinda al pastel, las personas que además decidimos que queremos convertir la creatividad o el arte en nuestra profesión, pues sumamos otra serie de cuestiones que el resto de personas pues no tienen que gestionar o no tienen que lidiar con ellas, ¿vale? Entonces solamente las voy a mencionar porque no me da tiempo obviamente hablar de todo esto, pero el hecho de que ya sepáis que estas cuestiones nos afectan y nos meten más presión mental y emocional y física al final, porque lo que sufre nuestra mente y lo que sufrimos con nuestras emociones se va al cuerpo, podéis empezar a indagar y a aprender un poquito y a ver charlas y a escuchar cositas y a buscar la manera de aprender sobre ello para que lo dejéis de sufrir, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las dos cuestiones fundamentales que suman más presión a esa realidad que ya tenemos, ¿vale? Tanto externa como interna. Pues la primera es una serie de gestiones extra que tenemos que aprender a hacer sobre temas vinculados a nuestro trabajo. Lo primero, gestión de la creatividad. Necesitamos entender mejor y entrenar la creatividad porque es nuestra mayor herramienta de trabajo y no hacerlo nos genera ansiedad y nos genera bloqueos y problemas emocionales, etc. El tiempo y la productividad. Nadie nos enseña a trabajar para nosotros mismos. Estamos muy mal acostumbrados a que la presión siempre venga de fuera, de la escuela, de un curso, de un profesor, de un jefe o de una jefa, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a ser nuestros propios jefes y nuestros propios empleados y aprender a gestionar bien nuestro tiempo y nuestra productividad y buscar el equilibrio y saber priorizar bien y saber darnos tiempo para descansar y darnos tiempo para socializar y para todas esas partes de nuestra vida que son tan importantes como el trabajo, ¿vale? Después el tema de la gestión de la incertidumbre. Esto ya se ha vuelto algo como de todo el mundo, pero es verdad que si estamos muy acostumbrados a trabajar por cuenta ajena, es decir, para otras personas, el trabajar para nosotros mismos nos genera mucha más incertidumbre y es una incertidumbre relacionada con el dinero, ¿vale? Y ahí conecto con la gestión del dinero, o sea, aprender de finanzas. Si no aprendemos sobre el juego del dinero, ¿vale? Porque es un juego al que estamos jugando todos, no elegimos jugar o no. Pero el no aprender sobre él, el no conocer esas reglas de juego, nos genera mucha ansiedad porque al final siempre somos víctimas de ese juego. Y también otra cuestión súper importante y que nos afecta muchísimo y nos genera muchas dudas y muchas inseguridades y tal, es la gestión del rechazo. ¿Por qué? Porque al final
dedicarnos a la creatividad o al arte o a cualquier cosa que hagamos con pasión, digamos, porque nos gusta, porque nos sentimos autorrealizados, esas cosas que hacemos salen de una parte muy profunda de nuestro ser. Es algo muy íntimo, es algo muy que nos pone en una posición muy vulnerable. Entonces, sentir el rechazo de otras personas a eso que nosotros estamos presentando al mundo da miedo. Pero tenemos que entender que alguien no quiera nuestro trabajo, que a alguien no le guste nuestro trabajo, necesariamente no significa que nuestro trabajo esté mal, que nosotros no valgamos, pero tenemos que tener referencias y tener criterio para saber de dónde viene ese rechazo, ¿vale? Porque es una parte natural, intrínseca a dedicarnos al arte y a la creatividad. Nos van a decir mucho que no, nos van a ignorar mucho. Y eso hay que asimilarlo, porque si no eres capaz de gestionar eso es que no te puedes dedicar a esto, ¿vale? Y además, la otra cosa, estas son las gestiones extras que os digo que por querer dedicarnos a esto, pues nos toca gestionar también, valga la redundancia. La otra cuestión es que, esto es algo que yo he descubierto, que lo explico muy en profundidad también en el curso, y que no veo que nadie jamás haya hablado de este tema, es que hay ahí una transición que tenemos que hacer del chip del hobby al chip profesional, que lleva un tiempo, que genera muchos cortocircuitos, que genera muchísima confusión y nos hace sentir mucha perturbación interna, mucha angustia, nos cuesta mucho avanzar en ese proceso. Y creo que comprender este tema, qué significa esta transición y cómo se da y cuáles son los boicots que solemos hacernos a nosotros mismos, el entender todo esto nos ayuda muchísimo a ver con claridad qué estamos sintiendo, por qué pensamos lo que pensamos y cómo nos afecta luego eso a nivel cuerpo, ¿no? O sea, por qué estamos tan cansados o tan bloqueados, por qué procrastinamos tanto, por qué dudamos tanto de nosotros mismos. O sea, al final toda esa pelota, todo ese nudo de... Y también no hablo solamente, porque aquí me estoy enfocando más a las personas que deciden dedicarse que quieren dedicarse a esto y que están en este proceso, pero también las personas que ya se están dedicando a esto desde hace muchos años pueden seguir sufriendo todas estas cosas si no las llegan a comprender, si no las llegan a visualizar. Por eso creo que el autoconocimiento es el primer paso para poder dejar de sufrir y sentirnos más tranquilos y poder gestionar mejor todo este proceso vital que al final es la vida, ¿no? Porque todo esto que aprendemos y que estamos hablando y vinculándolo al trabajo nos va a permitir relacionarnos mejor con el mundo, con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con los amigos, con todo. Entonces, bueno, espero que este programa os haya servido, espero que haya servido de buen complemento para el programa de Andrés. Gracias por haber sido el detonante de hablar de este tema, porque es fundamental. Y nos vemos en el próximo programa, ¿vale? Os dejo con la musiquita rica, motivante, emocionante de Asir Bey con la canción Paz Salem. Des méfaits de Lucifer, c'est bien de là qu'on tient nos revers. Nous sommes des hommes adoptés par le désert. Princesse Hina, la Mimouna. Légende de guéris par l'esprit des guérisseurs. La ronde dans les tribunes des dunes sous la lune. Les rites de Al-Lil ou Nasset Diwan. Les rites de Al-Lil ou Nasset Diwan.